la literatura europea, pues la literatura urbana o la novela urbana es evidentemente muchísimo más amplia y durante todo el 19, yo diría que desde el 18, va acompañando al proceso de urbanización. No olvidemos que pues la novela es, digamos, el gran género de la industrialización, de la sociedad industrial. Y entonces, por ejemplo, en las novelas de Dickens, por decir algo, pues uno ve ahí la ciudad de Londres y todos los problemas que ella involucra, ¿verdad? En el caso nuestro, pues pasa lo mismo, ¿verdad? Con otros autores. Literatura urbana es digamos, una literatura que pretende, a partir de una serie de conflictos y de dramas, pretende de alguna manera interrelacionar, dialogar con un espacio físico determinado. A mí me parece como hito realmente en esa perspectiva, ¿verdad? Ese que llaman Pueblo, de Fabián Dobles, que tal vez es una novela que a la par de su etapa agraria ha sido un poco olvidada. Después tendríamos Una casa en el barrio del Carmen, de Alberto Cañas, que es la primera novela en la cual se empieza a ver la destrucción paulatina de la ciudad de San José. En los 70s hay una serie de novelas o de cuentos donde ya en algunos aspectos la ciudad no se ve, es decir, no se ve ese entramado, digamos, que yo en algún momento describí, y a partir de ahí yo sí diría que en mi generación, digamos que es, si hay alguna, yo marcaría que si hay alguna generación que tiene, digamos, como su temática primordial la ciudad y el espacio urbano y la forma en que se transforma, pues bueno, yo diría que ahí sí están las novelas de Fernando Contreras, las dos novelas mías, Cruz de Olvido y Tanda de Cuatro con Laura, que ocurre justamente en un cine. Diría que está también alguna novela de Rodolfo Arias y algunas obras de esta generación. Es muy difícil que yo tenga, digamos, o recupere una imagen de San José, porque más bien a mí es curioso, es tal vez poco políticamente incorrecto o poco, digamos, cercano a lo que el ICT diría, ¿verdad? El Instituto Costarricense de Turismo. A mí me gusta esa podredumbre. Me tocó una ciudad desplomándose, donde a partir de los años 80, pues uno pasaba por una calle de los barrios históricos, al día siguiente pues ya no quedaba la casa, ¿verdad? El barrio en el cual yo nací, aunque yo ya no tuve, digamos, vida de barrio, pero todos esos barrios ya yo no los reconozco. Eso es un terreno muy fértil para la literatura, porque bueno, una literatura que no problematiza la realidad que ve o que no establece otros modelos de percepción entre lo que ve y lo que quiere decir, pues bueno, no es una literatura interesante, ¿verdad? Es una literatura que sigue repitiendo los mitos del imaginario nacional o del Estado nacional. Entonces, para mi generación pienso que la ciudad, esta ciudad que te describo, es una ciudad muy interesante porque, bueno, deja abierta, digamos, como las grandes fracturas de la sociedad. Es una ciudad en la que además ya no cree en sí misma, que trata de escapar de ella, como lo hacen, es decir, muchos edificios históricos fueron destruidos, la Biblioteca Nacional, Palacio Nacional, muchas casas privadas importantes también fueron destruidas, y ahora como que, digamos, lo que hay son como grandes espacios que es como imposible de llenar en una tradición. Entonces creo yo que el escritor, o por lo menos los escritores a partir de los 80s y 90s, hemos tratado de llenar ese espacio con historias que de alguna manera nos expliquen a nosotros qué es lo que ha ocurrido. Yo creo que hay mucha nostalgia, ¿verdad?, con el asunto de cómo hemos venido viendo degradarse la ciudad, porque de alguna manera ver cómo se esfuma, ¿verdad?, cómo se desdibuja la ciudad.
y cómo se viene desdibujando desde los años, finales de los 50, digamos, con la nueva república, cómo se van también gestando cambios importantes en la infraestructura y en la arquitectura de la ciudad para acudir al modernismo, ¿verdad? El costarricense, sobre todo algunas clases sociales, lo que quieren es escapar de la ciudad. Y se adoptó, yo creo que en los años 70, 80, eso lo puede decir un urbanista, yo no lo sé bien, se adoptó un sistema que es mucho más cercano al sistema norteamericano. Es decir, uno tiene que tomar un automóvil, tiene que ir al mall, uno hace todo en el mall, después se va a otro mall, etc. Pero en realidad no existe la ciudad. Y esas clases sociales no tienen ningún interés en la ciudad. Creo que exprimieron la ciudad o la aprovecharon o la usaron y la abandonaron porque no quieren ver lo que hay ahí, ¿verdad? Porque a la par de eso, de todo lo que hemos hablado, pues ha habido, digamos, una disolución o grandes problemas del Estado nacional. El Estado costarricense se pregunta en este momento cómo es, cómo quiere ser, la sociedad también, la sociedad desconfía del Estado, etcétera, lo que sabemos en el ámbito esencialmente político. Y eso ocurrió paralelamente o como consecuencia de esto que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces estas clases pues dejaron la ciudad y dejaron edificios de alguna manera extraordinarios ahí que poco a poco o se han ido cayendo o quedaron en manos de inquilinos que no les dieron ningún mantenimiento y que ya desaparecieron, digamos. ¿Cómo se han venido disminuyendo los espacios públicos decentes para la gente que habita en barrios, por ejemplo? ¿Cómo se han ido convirtiendo los barrios señoriales y aún los barrios de clase media en espacios más comercializados? Yo creo que hay un poco de cabanga. Y en esa cabanga también se han hecho esfuerzos, como el que hicimos con el proyecto de barrios, de rescate de identidad y de arquitectura, que determinan una gran necesidad de rescatar esa infraestructura citadina en el fragmento que resulta el barrio, ¿verdad? El fragmento de ciudad. Hay una serie de convocatorias a los artistas más jóvenes para que puedan rescatar esas imágenes, traducirlas en arte. Y entonces yo diría que desde hace unos 6 años para acá hay una producción importante de artistas plásticos sobre el tema de la ciudad a raíz de estas experiencias que hemos ido de alguna manera acompañando. Yo no sé qué pasará con la ciudad, pero sí me parece que es un material literario riquísimo. Por ejemplo, nosotros no hemos contado que fue a través de la ciudad el asesinato de Joaquín Tinoco, por ejemplo, en 1919. No hemos contado el asesinato de Moreno Cañas, que fue a través de la ciudad, y toda una serie de cosas que se vivieron y que se han vivido y que han hecho que esta ciudad, a pesar de que quizá ya no exista físicamente, pero que sigue estando viva a través de una serie de relatos. Y creo que la función de un escritor no es la añoranza, sino de alguna manera descubrir esos relatos que están ahí presentes.